sobre la parte de la historia de la Iglesia que se llama época arcaica, que empieza en el 800 y hasta el 496 a.C. Sí, hay un par de cambios con respecto a la época anterior, época oscura. Varios cambios, ¿sí?, significativos, que van a derivar todo esto esta es una antesala de lo que luego va a ser la época clásica en Grecia, ¿sí? Esto, por ejemplo, la cuestión de las polis. Vamos a ir analizando algunas características de esta época arcaica, ¿sí? Como primer lugar, que ya se venía dando en la época oscura, al final de la época oscura en el 800, pero ahí, a partir de ahí también se empezó a afianzar lo que se estaba generando con estos asentamientos. Después se empieza a afianzar y a crear ciudades, que van a ser ciudades-estado. En ese tiempo eran simples asentamientos, pero después van a pasar a ser polis, ciudades-estado. Bueno, ¿qué es la polis? Es un nuevo tipo de organización comunitaria, ¿sí? Una polis, una ciudad-estado, ¿sí? Es una unidad autónoma. ¿Qué quiere decir autónoma? ¿Qué quiere decir autónoma? Es que independiente, ¿sí? Ciudades-estado independientes, autónomas de otra polis, ¿sí? Cada polis es autónoma. ¿Y cómo se divide o cómo es esa polis? Tiene un núcleo urbano, puede ser un pueblo o ya, primero empieza el pueblo, después puede ser ciudad, ¿sí? Después tenemos la zona rural que está circundante al núcleo urbano, ¿sí? Que es aledaña, zona rural donde están los campos para la agricultura, ¿sí? Que los dueños van a estar en la ciudad, ¿no?, de esas tierras, ¿sí? Que son los nobles. Y bueno, ahí está habitado por los campesinos, ¿sí? De esa manera. La polis realmente tiene, el común de la polis tiene una colina, ¿sí? Donde está la Acrópolis, que es un centro de reunión para organizaciones, para la asamblea o política, ¿sí? La Acrópolis, y también a veces lo utilizan de refugio, ¿sí? Por algún desastre natural o algo. Después, abajo tienen el ágora, ¿sí? Abajo de esa colina el ágora, que sería un lugar común abierto donde hay un mercado, hacen mercados, ¿sí? Un mercado para intercambiar, y también asambleas en el ágora, asambleas de todos los ciudadanos. La polis se juntan ahí para decidir los destinos de la ciudad. ¿Cómo empieza también esta época arcaica? Después tenemos la creación del alfabeto griego. ¿Cómo se creaba el alfabeto griego? ¿Sí? Con la influencia del alfabeto fenicio, por el intercambio cultural y el comercio. Llegan hasta los griegos, llega a los griegos el alfabeto fenicio, ¿sí? Y ahí los griegos idean el alfabeto griego, ¿sí? ¿Cómo llega el alfabeto? Por intermedio del comercio, el intercambio cultural, los fenicios llega ese alfabeto y ellos hacen el suyo. Y ahí digamos que se empieza a empezar la escritura de vuelta. Con la creación del alfabeto, ¿sí?, griego, empieza la escritura de vuelta, que no estaba en Grecia. Acuérdense, época oscura, que no había escritura, ¿sí? Bueno, y se empezaron a escribir las cuestiones de Homero, los poemas esos, por ejemplo, que vimos la clase pasada. Después vamos a volver a nombrar, porque lo conecté con la creación de las leyes. Bien, entonces, en ese tiempo también, cuando se estaban generando las ciudades, ¿sí?, también se generaron los gobiernos, ¿sí?, en esas ciudades, en esas polis. Primero va a haber una monarquía, un rey, ¿sí? Hasta la monarquía está el primer un rey. Estas monarquías a veces quedan algunas con monarquías, pero generalmente después pasa el gobierno a una aristocracia, ¿sí? A una aristocracia, que son los nobles los que gobiernan. A veces el rey está, pero los que gobiernan son la aristocracia, ¿se entiende? O sea, es una forma de gobierno aristocrática.
esta es monarquía y esta aristocracia. ¿Sí? Eso lo habíamos buscado como para buscar los conceptos en una de las clases. Y así se fueron los gobiernos de estas polis independientes. ¿Sí? Son independientes una de otras. Bien. ¿Se entendió hasta ahí lo que es una polis? ¿Qué es una polis? Una ciudad-estado. Sí. Exactamente. ¿Cómo se viene formando? ¿Cuál es la ciudad? ¿Cuál es la ciudad? Sí, es una ciudad, sí. Por eso se llama polis, de ahí viene el nombre de política y eso. Y generalmente, como dicen los griegos pensaban que la polis era el único lugar civilizado para vivir. No consideraban otra cosa como civilización que no sean los que se vive en la polis. ¿Sí? Platón decía eso también. Consideraba que era lo mejor. Era el hombre que vivía en la polis, ¿sí? Era civilizado. ¿Sí? Lo que sea fuera de la polis, ¿qué sería? No sería parte de la civilización. Sí, sería bárbaro. Bárbaro, salvaje. Bueno, bien, y después que en este contexto, ¿qué se dio? La expansión colonial. Se empieza a... ¿Por qué se da expansión? Por problemas políticos, por problemas de la tierra, por el problema que genera el conflicto por no haber tierras. Entonces, como también se dijo, ¿cómo la mejor manera de sacarse esa población? Que había mucha población, había un crecimiento de población, ¿sí? Había mucha población y pocas tierras, ¿sí? Porque las pocas tierras que había, las tierras se concentraban en pocas manos, que eran en la aristocracia, ¿sí? Entonces, no había tierras y eso generaba conflicto en la población. Entonces, las polis que hicieron? La gente empezó a ¿qué? ¿A quedarse o a irse? A irse para buscar ¿qué? Nuevos asentamientos. Esos asentamientos se habían formado, ¿sí? Ya necesitan, porque están atestados de gente y generan conflicto por la tierra, entonces se tienen que ir a buscar otros lugares para asentarse. Y ahí es cuando nace la expansión colonial, ¿sí? También un periodo, al ver tanta población, genera hambruna, si no había alimentos. Entonces, y ahí también empieza el desarrollo comercial, o sea, se van, por un lado, a buscar otras tierras porque hay un conflicto por la tierra en las polis, conflictos políticos, y también por otra cosa. ¿Para qué? Para desarrollar ¿qué? El comercio. Entonces ahí se empieza a desarrollar la economía. Cuando se empieza a desarrollar la economía, empieza el crecimiento de la economía con esto, la expansión colonial, que sería el cuarto, ¿sí? Crecimiento de la economía. Entonces, estos asentamientos que van a generar todo eso se llaman apoiquías. Apoiquía. El objetivo de cada asentamiento, denominado apoica, determinaba su forma de organización. Algunos eran simples centros de transición comercial como Euporimon o Naucratis, pero la mayoría eran auténticas polis e incluían extensiones de la tierra destinadas a la agricultura. Cada apoquia era generalmente independiente de las polis o madre metrópolis que le había fundado. En algunos casos, las apoquias se convirtieron a su vez metrópolis de otra comunidad. Fue el caso de Gela en Sicilia, que fundó Agrigento. La expansión contribuyó a la difusión de la cultura griega y al desarrollo del comercio y la manufactura. Como consecuencia, surgió una nueva clase de hombres ricos que aspiraban a tener privilegios políticos acordes con su riqueza. Esta situación generó conflictos que llevaron a crisis políticas
en muchas polis griegas. Fíjense, todo esto no es Grecia, es todo lo que está alrededor del Mediterráneo. Y los griegos desde Grecia, acá, esto es Grecia, y fueron fundando distintas ciudades alrededor del mar Mediterráneo, ¿sí? Distintos asentamientos, que esos asentamientos van a ser derivados de la polis madre en Grecia, la polis que está acá. Se fueron de ahí y fundaron otra por otro lado. Entonces la polis madre es la metrópolis, se llama metrópolis, ¿sí? Y hay veces, como dice ahí, que el texto es que las polis que se formaron alrededor del Mediterráneo a veces también, desde ahí se fueron otros y fundaron otra polis en otro lado. ¿Se entiende? Por ejemplo, desde el norte de África se fueron a fundar uno ahí a las costas de España, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que ahí esa va a ser una metrópolis ya. Que si de ahí salió y fundaron otra polis, otro asentamiento, es una metrópolis. ¿Se entiende? Bien. Y eran independientes. El papel de los legisladores. Mientras se careció de escritura, las leyes de los griegos estaban determinadas por la tradición oral y la interpretación de quienes tenían el poder, lo que favorecía las arbitrariedades. Bien, ¿qué pasa ahí? O sea, no había leyes escritas, entonces los que tenían, entonces no hay, todos manejan la ley con el poder, ¿sí? O sea, a su arbitrariedad, eso quiere decir. Eso, los poderosos manejan eso. Pero igualmente cuando están las leyes se le ingenian para manejar los poderosos las leyes, así que pasaba en Grecia y pasa ahora. Bien, entonces, ¿qué ocurre cuando empieza a crearse las leyes, ya cuando hay escritura, el alfabeto y eso? ¿Qué sigue? A partir del siglo VII a.C., las leyes comenzaron a ponerse por escrito. En Atenas se le atribuye a Dracón la legislación relacionada con el asesinato, que se estableció en el año 621 a.C., con el fin de terminar con las venganzas familiares. Es conocida por su dureza, hasta el punto que llegó a decirse que se trataba de un código escrito con sangre y no con tinta. Sí, eso quiere decir que, bueno, eran las leyes draconianas. También se decía que el nombre de dragón venía de dragón, del diablo y eso, pero que del mal más que del diablo, porque todavía no estaba el cristianismo. Aclaro eso. Entonces, lo que pasa es que la sociedad venía ya de una época oscura, un poco convulsionada, también con la época arcaica, con la cuestión de las tierras, de la expansión y todo eso, convulsionada. Entonces, había que ordenar la sociedad. Entonces, tendría que haber leyes escritas, ¿sí? Como en su momento Hammurabi en la Mesopotamia hizo. Entonces, Dracón era muy recto, entonces, al que infligió un delito, había que hacer como penarlo para que eso no vuelva a ocurrir. En el año 594 a.C., un noble ateniense llamado Solón continuó la tarea legislativa con el objetivo de poner fin a una crisis que había llevado a la guerra civil. Una de las primeras medidas de Solón fue cancelar las deudas de los campesinos y prohibir la servidumbre por deudas. Luego, dividió a los hombres libres en 4 clases, según su riqueza, y estableció una correspondencia entre los cargos políticos y las clases sociales que tenían derecho a ocuparlo. Bueno, Solón es uno de los legisladores considerados como los 7 sabios de Grecia, ¿sí? Entonces, que era mucho más diplomático en las cuestiones de hacer las leyes, no era como Dracón, ¿no? Entonces,
Ahí lo que había era que se acostumbraba en esa sociedad es de esclavizar por deudas, ¿sí? O sea, si tenías una deuda, ya pasabas a ser esclavo para pagar esa deuda, ¿se entiende? Entonces, prohibía eso, la esclavitud por deudas, ¿sí? Y después, bueno, también fue uno de los iniciadores de la organización de estas clases, que va a derivar después a la organización de lo que va a ser la democracia, ¿sí? Va a ser la democracia, que va a continuar después solo Clístenes, otro legislador político griego, ¿sí? Clístenes. Ahora, ¿qué significa la tiranía en Grecia? La tiranía en Grecia es diferente al concepto actual de tiranía, ¿sí? Ahí tienen muchas diferencias, ¿sí? Mientras que el tirano es un déspota en la época actual, que inflige el terror, el despotismo. El tirano de Grecia es diferente. ¿Qué dice ahí? El gobierno de los tiranos. En los siglos 7 y 6 a.C., los conflictos entre los grupos de poder y las crecientes divisiones entre ricos y pobres generaron una nueva forma de gobierno, la tiranía. Sí, ahí, en ese contexto, aparece la figura del tirano. Esos conflictos de poder, bueno, que viene desde dentro de la aristocracia, ¿sí? Sale esa figura del tirano. Generalmente esos tiranos eran de la aristocracia, pero que se oponían a su media, a su aristocracia, ¿sí? Se oponían un poco y, bueno, tenían el apoyo popular y manejaban la política, que sí. Los tiranos no eran necesariamente individuos autoritarios o crueles, sino gobernantes que usurpaban el poder y no se sometían a las leyes. Se trataba por lo general de nobles que se oponían a los grupos aristocráticos que dominaban sus respectivas ciudades y recibían el apoyo de los comerciantes y artesanos enriquecidos con la colonización y de los campesinos pobres. Muchos tiranos llevaron adelante otras públicas, adelantaron la fundación de apoikías sí. y estimularon las artes. La tiranía se fue extinguiendo hacia fines del siglo VI a.C. y dio lugar a una mayor participación del pueblo en los asuntos de la comunidad. Bueno, ahí es cuando la mayor participación del pueblo sería que empieza a aparecer la democracia. Después de la tiranía, la democracia. ¿Qué dice ahí? Es que el tirano hace obras, está con el pueblo, ¿sí? Es un político, es así, como cualquier político ahora, ¿sí? Por eso no es tan asemejado al concepto de tiranía que es actual, ¿no? Entonces, uno de los tiranos que estuvo en Grecia fue Pisístratos, que rivalizaba con el otro, que era Clístenes, que era partidario de la democracia ateniense. Pisístratos era el tirano. Después, Hipias y todos sus hijos siguieron con esa forma tiránica, ¿sí? Y otra de las cosas es que cuando un tirano o un político cometía algún acto de corrupción o algo que no tenía que hacer, había una ley en Grecia que se llamaba la ley del ostracismo. ¿Qué quiere decir? Que lo mandan a otra parte, lejos de la ciudad, para que no genere conflicto en la polis, ¿sí? Esa es la ley del ostracismo. Es como que te exilian obligatoriamente. ¿Se entiende? Los Apetito le pasó eso. Después volvió todo eso. Pero bueno, eso es la forma de la política de las polis, ¿sí?